¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre lo Bello y lo Terrible, donde hoy voy a estar hablándoos un poquito sobre el miedo. ¿Por qué? Porque me encantaría que conocieras un poquito más sobre el miedo y sobre esos momentos en los que el miedo aparece. Pero sobre todo, me encantaría que fueras a Amazon, buscaras Miedo al Miedo y lo tuvieras en tu mesilla de noche. O si prefieres leerlo a nivel digital, puedes tenerlo también en tu dispositivo. Pero sobre todo, quiero transmitirte algo. El miedo es una emoción natural, primaria y necesaria para la supervivencia. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué ese ansia de eliminar el miedo? Pues el miedo no lo vamos a eliminar, el miedo siempre nos va a acompañar. Claro que debemos de diferenciar cuando el miedo nos acompaña o el miedo nos guía. Sí, entonces me gustaría decirte que yo considero que el miedo es un gran acompañante en nuestra vida, es un fiel aliado. Es un gran amigo porque le resulta difícil abandonarte, ¿sí? No te librarás de él tan fácilmente como crees. Todos estamos presos de algún miedo, pero claro, si la mente lleva atrapada en ese miedo de forma permanente, será una mente presa, será una mente en confusión constante y una mente atrapada en el conflicto. Digamos, algo así como con pensamientos en círculos, ¿sí? Con rumiaciones finalmente que no avanzan hacia ningún lado. A menudo nos dejamos llevar por miedos limitantes y bloqueos que se encuentran a un nivel inconsciente, asegurándonos así la infelicidad permanente y complicándonos la vida un poquito más. Si alguna vez te ha pasado, puedes quedarte, seguir escuchando y sentirte identificado. Por ejemplo, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Lo has identificado? Quizás el miedo al abandono, quizás el miedo a la muerte, quizás el miedo a la soledad, quizás el miedo a la enfermedad. Todos son miedos que al fin y al cabo están súper arraigados en nuestra naturaleza para poder sobrevivir, para poder evolucionar y para poder estar atentos a todos los peligros que pueden suceder en algún momento. Lo cual no implica que todo esto tenga que sesgar tu forma de ver la vida, de apreciar las situaciones y de vivir tus emociones. Tampoco reprimir es la solución, ¿no? ¿Qué te propongo yo? Pues bien, quizás esa soledad, esa incertidumbre, ese no saber, te está provocando una anticipación, ¿sí? A nivel psíquico de un posible peligro, una posible tragedia que realmente nunca va a llegar, ¿sí? Los miedos humanos finalmente son compartidos, ¿no? Hay cosas que no se pueden evitar. Al final somos pequeños animalitos queriendo sobrevivir en nuestra gran jungla personal, en la cual creemos que estamos solos, creemos que somos únicos, creemos que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más y realmente es que no somos tan diferentes. Lo que a nosotros nos pasa le transita y le atropella a otra persona y a otra persona le pasa y no le atropella. ¿Por qué? Porque sabe gestionarlo. La forma en que gestionamos nuestras emociones, la forma en que gestionamos lo que nos pasa, cómo dejamos que nos atraviese y cómo lo integramos, cómo lo aceptamos, es la forma en la que luego transformamos, ¿sí? En mi libro Miedo al Miedo lo que hago es darte una serie de pasos donde tú puedes encontrarte quizás con esos miedos, puedes ponerles una cara real y ahí puedes trabajar con ellos, ¿sí? Puedes primero identificarlos y después poder ver para qué están ahí, qué te están enseñando y cómo transformarlos en algo mejor, ¿sí? Sería como un escultor cuando trata de esculpir una obra, tiene que ir quitando capas y capas hasta lograr pulirla, ¿no? Pues finalmente con el miedo queremos hacer un poco lo mismo, no queremos soltarlo de una patada, no queremos acabar con él, pero no queremos que el miedo nos guíe. Porque ¿qué pasa si el miedo nos guía? Que no tendremos ningún tipo de libertad. Cuando no hay libertad, tampoco hay amor, ¿sí? Entonces, esto es muy importante poder verlo y poder identificarlo, porque el amor puede ser lo contrario al miedo, pero el amor puede ser complementario al miedo también. Bien,
¿Qué haremos entonces? Yo te propongo lo siguiente, te propongo ir hacia el miedo, ir hacia él, hacia la raíz, no escapar, no evitar, no mentirte. La mente es muy preguntona y podrá ponernos a prueba constantemente si constantemente evitas ir hacia ahí. Sí, seguro que lo has notado en algún momento. Todo se acaba repitiendo y los mismos miedos o los mismos patrones vuelven a aparecer con diferentes momentos, diferentes situaciones y diferentes caras. Pero finalmente lo que viene a decirnos es lo mismo. Vete hacia él. Transita ese momento. Embáucate en ese momento. ¿Qué es eso que te bloquea? ¿Qué es eso que no te permite avanzar? Ve hacia ahí y supéralo, ¿sí? No, se trata de superarte en un sentido de crecimiento, en un sentido de evolución, no en un sentido comparativo con nada, sino una superación de fortaleza, de coraje, de valentía, de entendimiento, de madurez y de inteligencia, en un acto de inteligencia revolucionaria, ¿vale? Digamos que estos serían los ingredientes para el camino hacia el acto de soltar. El poder ir, el poder actuar con libertad y con amor y el poder ir hacia el lugar que tanto miedo te está dando. Ese es un lugar que puede ser un lugar mental, puede ser un lugar emocional, no tiene por qué ser un lugar físico, concretamente. Liberarse del miedo implica salir de la zona de confort, ¿sí? Y dejar de tapar, dejar de poner parches, dejar de quejarse, dejar de poner excusas, sino más bien ir directamente hacia el lugar de Diana y ahí empezar a hurgar. Muchas veces este proceso no podemos hacerlo solo, este proceso no podemos transitarlo completamente sin ninguna herramienta. Mira, voy a ir al grano. Cuando una persona realmente se estanca en la queja, reina algo así como el descontento permanente y no deja espacio a la evolución, a las nuevas perspectivas mentales, no deja espacio a la introspección, a la reflexión, ¿sí? Se aceleran las rumiaciones y nada parece tener sentido en ese momento. Es ahí cuando uno debería de parar, de mirar adentro y decir, quizás ahora yo necesito realmente de una persona que pueda estar ahí y que pueda ayudarme a transitar esto que me está pasando, que pueda explicarme o que pueda validarme y hacerme entender, ¿no? ¿Qué es lo que me sucede? Ir hacia ahí, ir hacia el miedo, de nuevo, ¿sí? Una mente genuina no puede florecer si su base es el miedo. Esto ya lo decía Krishnamurti, sí, lo he leído y no me para de dar vueltas porque es realmente así. Una mente genuina no puede florecer si su base es el miedo. Es tan real como la vida misma. Si cada idea siempre que surge se merma y cae en el olvido, no se puede desarrollar. Muchas veces tenemos buenas ideas, tenemos grandes intuiciones, tenemos grandes esencias que pulsan por salir, pero realmente por miedo, inseguridad, por creencias absurdas que están completamente arraigadas a nuestro inconsciente, eh, no dejamos realmente, no atravesamos, no superamos ese miedo y realmente no pasamos al siguiente nivel en donde poder desarrollar esa mente genuina, ¿sí? Porque nos ponemos límites que están autoimpuestos, que quizás nos los han puesto de pequeños en la infancia, quizás nuestros padres, quizás la educación académica, el entorno social, el entorno escolar. Quizás nuestro miedo nunca hemos ido superándolo, entonces eso se va haciendo bola y se van agrandando nuestros límites. En vez de agrandarse nuestra libertad, se agrandan nuestros límites. En vez de ver las cosas, bueno, los problemas que al final en la vida surgen, en vez de ver todas estas dificultades como retos, los acabamos viendo como grandes problemas y ahí no avanzamos. Ahí no superamos y ahí no avanzamos hacia la mente genuina. Esto debería de enseñarse, debería de comenzar a desarrollarse desde la infancia, con múltiples técnicas y de múltiples maneras. Por ejemplo, una de estas maneras pues sería validar a la persona en lo que sea que está haciendo, siempre que no sea un peligro, evidentemente. Tratar de ver la originalidad y la esencia de cada uno, las habilidades, tratar de desarrollar esa manera de probar, de indagar, de querer lograr algo, querer persistir hasta lograrlo. Es el camino donde tenemos que
que enfatizar, ¿no? En la idea de probar, de intentar, ya no tanto en el logro, sino en la capacidad de curiosear y de ir, de tirarte a la piscina para comenzar a probar algo, ¿sí? Dejar que tus ideas aparezcan, darles un espacio en tu vida, darle alas y creer en ellas, creer en tus ideas, que tus ideas pueden cambiar, que las ideas no tienen por qué ser fijas y únicas. Lo que hoy piensas, mañana puedes modificarlo. Es más, está bien que eso suceda porque sucederá entonces que tú estás en constante desarrollo y evolución. Y con ese cambio de perspectiva es realmente como vas a avanzar y vas a ir creyendo nuevos modos. Vas a ir poniendo patitas que van a ir abriendo puertas. Vas a ir situándote en nuevas posiciones que te van a llevar a nuevos caminos, ¿sí? Saliendo de esa zona de confort y dando vida y creyendo realmente en ti, en tus ideas, liberándote de ese miedo. Sí, entonces yo te animo a que te enraíces como un árbol, vuelvas a ti para poder expresar ahí fuera lo que tú realmente sientes y tienes para dar. En este libro, En Miedo al Miedo, lo que te enseño son claves que a mí me han conectado con un punto de partida, sí, del miedo. A mí me han conectado desde la parte quizás más vulnerable de una persona, que soy yo en ese momento en que lo he escrito, me han conectado con mi vulnerabilidad para ir hacia la fuerza y hacia la transformación. Sí, te muestro como todo al final se va conectando. Es como que todo final se conecta con el principio. Todo tiene un sentido cuando después lo ves en retrospectiva. Pero en ese momento no puedes parar y hacer ese análisis. En ese momento en el que estás conectado con ese punto de partida del miedo, en ese momento en que el miedo aparece, en ese momento en que a veces sientes que todo se rompe, que todo se destruye y aparece el miedo o la parálisis, en ese momento no puedes ponerte a analizar. En ese momento has de tener fórmulas, has de transitar y has de entender. Y ahí empezar a accionar poco a poco. ¿Sí? Eh, Aunque puede sonar un tanto alocado, al final, todo final es un nuevo principio. Y esto ya lo sabemos y no paramos a ver qué quiere decirnos esta frase. Porque vemos los finales como algo terrorífico, como algo terrible, y realmente son nuevas oportunidades de encontrar nuevos principios. Como antes decía, la vida nos va situando en diferentes puntos y ahí es que vamos a poder ir abriendo puertas, ir poniendo llaves en diferentes cerraduras y a través de ahí podremos pasar a un siguiente punto, a un siguiente nivel, ¿sí? Nada surge porque sí, ni de la nada, todo se conecta en ese punto. La responsabilidad es la compañera de cada persona y sería todo aquello que hacemos con ese miedo es nuestra responsabilidad. Pues como te digo en mi libro, todos tenemos esa esencia, sí, ese punto interno, esa llamada ardiente que nos dicta por dónde ir. Muchas veces lo que hacemos es anestesiar esta esencia porque, claro, no vivimos muchas veces en coherencia con aquello que sentimos, aquello que anhelamos, no está en coherencia y en sintonía con el día a día, con lo que hacemos, con la vida que estamos teniendo, ¿sí? Ahí puede surgir frustración, puede surgir miedo, puede surgir rabia. Y claro, ¿qué creemos? Que estamos viviendo seguro realmente, porque eso que escuchamos en nuestra voz interior no hay que prestarle atención, ¿no? Porque te pondría patas arriba toda tu vida. Pero claro, entonces muchas veces lo que hacemos es vivir anestesiados por angustia, por bloqueos, y esos pequeños miedos finalmente se van agrandando. ¿Y qué sucede? Que vamos viviendo una vida automática en la cual la vida real, la vida esencial, se nos escapa de las manos. Sí, somos responsables al 100% de nuestra vida, a pesar de que muchas variables evidentemente no las controlamos y no están bajo nuestra mano. Pero sí nuestras decisiones y lo que nos sucede. Si logramos detectarlo, podemos comenzar a cambiar y a trabajar en esos patrones, en esos paradigmas de pensamiento que nos acompañan desde la infancia y que pueden llevar a vivir, a que estemos viviendo de adultos una vida más limitada de la que creemos, ¿sí? De todo esto y mucho más te quiero hablar y en Miedo al Miedo. Y ya sabes, lo tienes disponible en Amazon, en Hotmart, también lo tienes disponible por plataforma digital, para que puedas comenzar a reflexionar, a sentirte acompañado, validado, a que tomes estrategias que te cuento en el manual y para que vayas y retornes a tu esencia, a tu verdadero miedo, porque detrás de ese miedo, detrás de esa oscuridad, viene la luz
viene la transformación y viene el siguiente nivel, ¿sí? De la introspección, el siguiente nivel del desarrollo personal, de crecimiento, ¿sí? Te animo a que leas estas páginas, te animo a que de la mano, cada vez que leas, recuerdes todo esto que te estoy contando y más, te animes a crecer. Y por fin también te quiero, para finalizar, quiero decirte, darte las gracias por estar ahí en este nuevo proyecto de vídeos, podcasts, de audios, que poco a poco se irán mejorando, se irán creando bellas sinergias y te iré contando sobre más temas, pero sobre todo quiero darte las gracias si te animas a saber quién eres realmente, a detectar esas corazas, esos límites, a saber si pones límites, a saber qué te motiva, a saber cómo ser una persona resiliente, cómo traer la paz, el silencio, ¿sí? Cómo sublimar, cómo perdonar, eh, prácticas, el movimiento, la pausa, la receta emocional de llevar al miedo como amigo, ¿no? De todo esto es lo que te quiero hablar en este libro, Miedo al Miedo, donde te va a acompañar de forma firme y reflexivo todo esto que te vengo a contar y animarte a que entres en nereasanchez.com y puedas ver los artículos que estoy subiendo semanalmente y los talleres que estoy impartiendo de forma online. Muchas gracias por estar ahí, espero que lo disfrutes.